Bueno, pero nos acompaña en este momento Cristino Lara Cordero, director de Defensa Pública en la provincia, la provincia Hermanas Mirabal, y con él en el día de hoy vamos a conversar. Queremos darle los buenos días, agradecer su presencia aquí en este espacio Tu Mejor Mañana. Licenciado, buenos días, bienvenido al Canal 33 y a este espacio. ¿Cómo se siente? Lo veo tranquilo. Bien, bien. Buenos días a la teleaudiencia de tu mejor Mañana. Buenos días, muchachos. Estamos aquí para responder las inquietudes que ustedes me... Usted es el director de la Defensa Pública en la provincia Hermanas Mirabal, el coordinador. Correcto. El coordinador. ¿Cómo está la defensa en la provincia? ¿Cómo van los trabajos? Bueno, los trabajos van fuertes. Hermanas Mirabal es un distrito que es tranquilo. En términos general, la actividad conflictiva en Hermanas Mirabal no es alta. Pero la defensa pública, debido al nivel de gestión que tiene, siempre tiene mucho trabajo. Y es alta la complejidad del trabajo que nosotros hacemos y por eso nosotros mantenemos altos niveles de trabajo. Hablamos antes de su intervención del presupuesto de la Oficina de la Defensa Pública. Hace unos días en los medios de comunicación varios defensores salieron a quejarse por el presupuesto y el sueldo que están devengando los defensores. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Le han puesto atención? ¿Se ha aumentado el sueldo? Se habló hasta de expulsar a defensores. Hubieron amenazas en contra de defensores en parte del Poder Judicial. ¿Qué ha pasado? Porque he visto como que las aguas han vuelto a la normalidad. A su nivel. ¿Le pusieron presión a ustedes? ¿Los asustaron? No, realmente, mira, los reclamos de los defensores eran justificados, porque no es para nadie un secreto que los servidores públicos devengamos sueldos deprimidos y que la inflación todos los días es más grande y los sueldos no se ajustan a los niveles que aumentan los gastos. Entonces, los defensores realmente tienen salarios muy bajos. Bajos porque los presupuestos que tienen estas instituciones son sumamente bajos también. Y entonces, atender una carga, unas responsabilidades que tienen las instituciones que dan servicio, como son materiales gastables, pago de servicio, empleomanía alta, porque al ser una institución de servicio tenemos que tener una empleomanía alta. Entonces, con el poco presupuesto que se nos asigna, lamentablemente no hay salario que compensen el trabajo y la capacidad del personal que tiene estas instituciones. Es cierto, los sueldos son bajos y todos en la institución, desde la dirección hasta el empleado de menor jerarquía, estamos luchando porque las condiciones de todo lo que estamos mejoren. De hecho, se hizo un pequeño aumento, el 10% a nivel general. La dirección así se lo explicó y nos lo explicó a todos. El dinero que había disponible no daba para un aumento mayor y quizás por eso tú me dices los ánimos han bajado y eso... O sea, bajaría porque se le aplicó aunque sea el 10%, no porque las amenazas que explicaba Chiqui se materializaran en cuanto a cancelaciones de algunos. No creo que hubieran esas amenazas. Ellos lo dijeron en los medios. Bueno. Se presionó en los medios. Y bueno, que supuestamente habían llevado algunos hasta tribunales disciplinarios. Bueno, yo no conozco de las amenazas. De que hubo algunas iniciativas de acciones disciplinarias, sí es cierto. Es peor, es lo mismo. No, pero las iniciativas disciplinarias vienen como consecuencia de alguna falta que le atribuyen. Bueno, consideraron como faltas la queja por el aumento de salario y lo llevaron algunos al tribunal disciplinario. No creo que fueran la queja por el aumento de salario. Por queja, porque tú reclames
la satisfacción de un derecho, no creo que nadie deba ser sometido a una consecuencia disciplinaria. Saliéndonos del aumento, el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Surún, ganó nuevamente. Sí. Repitió. Sí. Le gusta la reelección a Surún. Sí. Bueno, al dominicano le gusta la reelección. Al dominicano. ¿A usted le gusta? Al dominicano le gusta. Ay, le gusta. Mira, ¿A usted le gusta, licenciado? Dios mío, la reelección. No me entren en al dominicano le gusta. Bueno, somos todos dominicanos. Yo nací en República Dominicana. Sí, pero, tú naciste aquí también. Yo soy dominicano, pero fue un término generalizado. Pues todos los dominicanos. No necesariamente. Pero vamos a salirnos de la reelección. Vamos a salirnos de ahí. El doctor Surún dice que los defensores públicos le están quitando la comida a los abogados penalistas. Sí, porque el servicio de la Defensoría Pública es un servicio gratuito. Es un servicio gratuito. Entonces, los imputados, además de que la Defensoría Pública es una institución extremadamente preparada, porque los defensores son muy buenos abogados, muy buenos defensores, no es como antes, como los abogados de oficio, con algunas excepciones que no es lo mismo ni es igual. Los defensores están preparados y van a un curso intensivo de un año y se someten a exámenes, es todo un proceso que le están quitando el trabajo a los penalistas y están pasando trabajo, que el derecho penal ya no sirve para comer. Muchos están quejando. Han habido quejas en el país completo, el licenciado. ¿Qué usted cree? ¿Es cierto eso que ustedes están maltratando a los penalistas, que no le están dando comida a ellos? ¿Le han quitado la comida? Bueno, eso tiene una lectura, porque si es así y si hay quejas así, es porque lo que tiene que ver con la defensa pública están haciendo el trabajo. El trabajo y además que es gratuito. Y eficaz. Y es gratuito. Porque si no es eficaz, aunque sea gratuito, no lo busca. Sí, pero es gratuito y antes de tú buscar un abogado privado, lo primero es un contrato de cuota litis, dando una parte. Licenciado, ¿qué usted opina sobre eso? Yo creo que ustedes dos saben de defensa pública tanto como yo. No. Porque ustedes acaban de decir gran verdad de estos asuntos. La defensa pública tiene un personal altamente calificado. El servicio que brindamos es gratuito y es un servicio de calidad. Quizás por eso los imputados pobres que no pueden pagar un abogado privado vayan donde nosotros. Miren, y como te decía ahorita, del otro término que medio jocoso, el dominicano es comparón. El dominicano no le gustan los servicios gratuitos, los servicios públicos. El que puede pagar un servicio público no va al servicio público dominicano. Esa es la verdad. La gente no va al hospital si puede pagar un médico privado. O no va a la escuela si puede pagar un colegio. La defensa pública es un servicio público. Y es un servicio gratuito para todos los dominicanos. Si la gente va a la defensa pública porque brinda un buen servicio. Es cierto. Nosotros no le quitamos trabajo a nadie. Por el contrario, son los abogados que abandonan los casos y nosotros tenemos que tomarlo. Y lo sabe todo el mundo. Lo sabe el presidente del colegio y lo saben los tribunales. Muchos casos nos lo manda el tribunal porque los abogados lo han abandonado. Y si la defensa... Bueno, cada cual tendrá sus razones por las cuales emite algunos juicios. El licenciado se sale fácil de... El licenciado, hemos hablado, sí, antes de que Dani... Yo tengo una pregunta, licenciado. A nivel judicial, cuando no se obtiene lo que se persigue, sea una libertad, o sea que se condene a alguien o lo que sea, tenemos en la provincia de Hermanas Mirabal la mala costumbre de comenzar a dañar imágenes en las redes sociales. Es decir, ejemplo, Cristino Lara Cordero está en el caso fulano de tal. Pero no se obtuvo lo que se buscaba con esa persona a la cual estaba defendiendo Cristino. Pero fue que Cristino se vendió, le ofrecieron dinero y dejó las cosas a media para que pasara el fruto del dinero y de lo que se da y que se dice mucho a nivel social. Mira,
han habido muchos cuestionamientos. En algunos casos fundados, en otros no. Pero en la provincia de Hermanas Mirabal, yo te puedo hablar de lo que conozco. No tenemos esos cuestionamientos. La gente podrá sentirse inconforme porque ha perdido alguna causa, y el derecho es así. Y además en el derecho hay dos partes. Siempre hay dos partes. Correcto. Una pierde, y otra gana. En el derecho no se empata. En los procesos judiciales no se empata. Entonces, normalmente las personas, en vez de utilizar los mecanismos correctos, los canales que plantea la ley, que son los medios recursivos, institucionalizados en las normas procesales, pues va a los medios a acabar con los abogados y a acabar con los jueces. Los jueces están destinados y obligados a fallar con lo que le llevan las partes. Muchas veces nosotros los técnicos no hacemos el trabajo que debemos hacer para poner el tribunal en condiciones de que falla a nuestro favor, y después culpamos al juez por la decisión que el juez emite. El juez emite una decisión en la mayoría de los casos por las pruebas que le llevan las partes. Y si usted no está conforme, pues ahí están los medios, ahí están otras instancias donde usted puede acudir y verificar si el juez entonces actuó conforme a la ley o no. Nosotros entendemos erróneamente, o que es un error, que la gente cada vez que pierde una causa en un estadio procesal, pues vaya a los medios a atacar a los jueces. Quizá todos alguna vez, lo que litigamos en la esfera penal, hayamos sentido cierta disconformidad con la decisión que ha dado un juez, y hasta acudimos al medio, porque no siempre los seres humanos actuamos conforme a las normas, conforme a la ética, conforme a lo que esperan las partes. Ahora, hacer de esto una costumbre, nosotros entendemos que es un tanto desproporcionado. Bueno, hablando de esa parte, hablamos antes de la entrevista, cuando estábamos en el transcurso de la pausa, de la orientación. Mucha gente dice muchas cosas en los medios de comunicación y en las redes sociales es por el desconocimiento. Decía Platón, la ignorancia es la cúspide del error. Si yo tengo esa llave, yo sé que el carro se enciende con esta, pero si yo no sé que el carro se enciende con esta, lo más seguro es que yo quiera encenderlo con esta. Sí. Que entre cualquiera. Sí. Porque la ignorancia es la cúspide del error. Cuando desconoces algo, lo más seguro es que te equivoques y cometas un error. Hay ciertos puntos que son muy comunes, que se tocan en los medios de comunicación en relación a los procesos penales, que la gente los toca, pero que no los entiende. Y sería bueno que aprovechar su intervención, el licenciado, para que usted nos ayude a nosotros y también a la audiencia. Se habla mucho de medidas de coerción, y la gente habla de medidas de coerción. Se entiende cuando sale la medida de coerción que inmediatamente te van a meter preso, que te van a imponer la prisión preventiva, que es la más gravosa de las medidas de coerción. ¿Qué es una medida de coerción y cuántas medidas de coerción hay? Mire, como yo sé que estamos en televisión y brevemente, para que ayudar a la gente, vamos a ir de forma concreta. Miren, la medida de coerción no son más que limitaciones de derecho, restricciones de derecho. El artículo 226 del Código Procesal Penal tiene 7 limitaciones de derecho. Entre ellas está la prisión preventiva, el arresto domiciliario, la presentación periódica ante una autoridad que el juez designe que usted deba presentarse todos los 15 o todos los 30 o todos los viernes a firmar un libro para que esa autoridad tenga control de que usted no se ha evadido de la justicia y los esté viendo regularmente, la prohibición de salida del país, la colocación de localizadores electrónicos, que aunque en muchos lugares no se tienen, ya en Santo Domingo y creo que en la provincia de Santo Domingo también se está practicando esa modalidad de medida de coerción. Y también está la entrega o vigilia de la persona a una institución determinada, hogares CREA, un centro de salud mental, etcétera, etcétera. Hablamos del artículo 226, habla de la medida de coerción.
usted la enumeró todas, pero hablamos de que hay una que es la más grave de todas. Sí. Es la prisión preventiva. La prisión preventiva. ¿Cuándo procede la prisión preventiva? Miren, las medidas de coerción tienen una finalidad, sí, y es que un proceso que se está investigando o conociendo para determinar la culpabilidad de una persona en la ocurrencia de un hecho, esa persona se presente a ese procedimiento. Sí. Esa es la finalidad, la única finalidad, que la persona esté sujeta a ese procedimiento. Que no se distraiga del proceso. Que no penal. se distraiga, que cuando se necesite se pueda localizar. Que no represente peligro de fuga. Correctamente. Entonces, dice el legislador que para que se imponga una medida de coerción deben haber 4 presupuestos necesarios, que son que el hecho esté sancionado con pena privativa de libertad, que haya pruebas de que tú estés vinculado al hecho, que exista peligro de fuga, y la modificación de que se hace al Código Procesal Penal con la Ley 1015 del 2015 agrega protección a la víctima, a testigo y a destrucción, y que no exista peligro de la destrucción de prueba. Dice el legislador que para que una persona se le imponga medida de coerción, cualquiera que sea, porque las medidas de coerción son excepcionales y son instrumentos para que el procedimiento sea eficaz, no tienen otra finalidad. Dice el legislador que para que se pueda imponer una medida de coerción tienen que estar conjugados todos esos presupuestos que mencioné, sobre todo que haya peligro de fuga. Peligro de fuga. Peligro de fuga. Más grave de todo. Peligro de fuga. Del proceso penal. Entonces, para determinar el peligro de fuga, el legislador ha establecido otra serie de presupuestos objetivos. Por ejemplo, la gravedad del hecho, que estemos ante un hecho muy grave, que la pena imponible sea muy alta, que el daño a resarcir sea muy alto, que la persona tenga arraigo en el país, que sea una persona que no represente el peligro, que ante un llamamiento de la justicia, él no va a aparecer. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha hecho de la excepción una regla. Como nosotros los dominicanos siempre le ponemos nuestra particularidad a todo lo que hacemos, bueno, el ser humano es así. La medida de coerción, como le decía hace un rato, son excepcionales. Y la prisión preventiva dice en la Constitución que es excepcionalísima. Excepcional también. Pero hemos hecho de todos los procesos la práctica de solicitar medidas de coerción. El Ministerio Público es radical con eso. Tú no vas a ningún proceso. Por lo mínimo es eso. Es más, en un caso que todos conocemos, porque ha estado en boca de todos, el caso de Brecht. En el caso de Brecht, inicialmente se solicita medida de coerción y prisión contra todos los imputados. Y se le dio prisión a varios de ellos. Pero a un solo ahora se llevó sin medida de coerción, que fue a Chubasque. Se acusó y se llevó sin medida de coerción a Chubasque. Y Chubasque está ahí. Y lo más probable se enfrente a su proceso. Es posible que a esos imputados, a todos, no era necesario solicitarle medida de coerción, y mucho menos la prisión preventiva. En principio se le barrió la medida de coerción. Entonces están ahí. Prisión preventiva y después se le cambió. Están ahí. Ojalá que no me quieran acusar de que yo soy partidario. Y que el magistrado Francisco Ortega de aquí, bueno, de la provincia. Pero lo que queremos aclarar con esto es que no siempre la prisión preventiva hay que imponerla, porque la utilidad de la prisión, de la medida de coerción, es que la gente se presente al proceso. Y si una gente se puede presentar al proceso, no hay peligro de fuga de que éste va a dar el proceso. ¿Por qué hay que tenerlo preso? Si decimos, y el legislador, el constituyente ha dicho, que la presunción de inocencia reviste a todo el que entra a un proceso penal y que hay que tratarlo como inocente hasta que se determine su culpabilidad. Pero hay una situación, licenciado, que estamos ante un pueblo que desconoce este tipo de situación, y Vladimir ha sido muy de seguido, ha hecho esta mención, la que le voy a hacer ahora. El juez, el fiscal, no puede actuar por presión de los medios de comunicación, de las redes sociales en sentido general, y tomar una decisión por satisfacer esta situación. ¿Qué sucede? Los pocos conocimientos que pueda tener sobre las medidas que usted acaba de decir, Vladimir comete un hecho,
pero yo entiendo que Vladimir no presenta peligro de fuga, que Vladimir puede estar en su casa dentro de las medidas de coerción, pero si yo lo dejo en su casa, la sociedad entiende que con Vladimir no se hizo nada por el desconocimiento que se tiene. Entonces, lo que se actúa rápidamente es trancando, en un término llano, trancando a Vladimir. Que antes era así. Y esta sociedad entonces está satisfecha porque Vladimir está preso. Que antes la gente sentía más satisfacción con el anterior Código de Procedimiento Criminal. La gente se sentía más conforme, porque antes te metían preso primero. Antes era así, te lo después. Es que hemos acuñado la cultura de que sin preso no hay proceso. No hay proceso, es un error. No, y la gente actúa así. Y yo no debería estar diciendo esto porque hasta nos perjudica. Pero la gente inmediatamente, hay un hecho, dice, el fiscal no está haciendo nada, la policía no está haciendo nada porque no hay un preso. Los jueces no están, la justicia no está haciendo nada porque no hay un preso. La fiscalía, muchas veces por presiones, solicita medidas de coerción. El tribunal también a veces, lamentablemente, también a veces... Hay unos inquisidores ahí. También a veces... Hay un amigo suyo y mío, un compañero mío de estudio que es el diablo. Déjeme esos muchachos. Que le llegó eso, lo llevó el déjeme esos muchachos tranquilos, esos muchachos son buenos. Él nada más pide prisión, no le esos muchachos hacen su trabajo, esos muchachos son buenos. Entonces, amigo mío, sí. Entonces, le dicen el inquisidor. Entonces, Chiqui, cuando hay un preso, la gente entiende que se está haciendo justicia. Se está trabajando. Pero ¿qué pasa? Una vez se calma el deseo de justicia de la gente, porque entiende que no me es preso, que se hace justicia, y se le da libertad, la gente baja la guardia. Entonces, y muchos de los casos se caen por eso. Ya para irnos, el caso de Meli Peguero está en los medios de comunicación, está en la opinión pública. Ayer se aperturó los juicios de fondo, se envió los juicios de fondo a Marlon y a Marlene Martínez. Hablemos de audiencia preliminar. ¿Qué es eso? Bueno, miren. ¿Qué es una audiencia preliminar? La audiencia preliminar es una audiencia que está dentro de la fase o posterior a la fase preparatoria y antes del juicio. Es una audiencia destinada para controlar la acusación del Ministerio Público y de los querellantes y para permitir la defensa de las partes imputadas. Esta audiencia lo que persigue revisar los hechos, que los hechos presentados por el Ministerio Público, esos hechos que tienen relevancia penal, estén descritos, estén con una relación fáctica de qué fue lo que se cometió, cómo se cometió, dónde se realizó, quién lo realizó, deben estar esos hechos. Además, las pruebas que establecen la vinculación de esos hechos. Deben estar esas pruebas con indicación de qué se va a probar con cada uno. Ahora bien, ¿qué es lo que se va a discutir en la audiencia preliminar? La audiencia preliminar es un espacio procesal destinado a discutir si la acusación presentada por el Ministerio Público y los querellantes, si los hay, reúne pruebas suficientes que cumplan con los requisitos de legalidad, pertinencia, utilidad y suficiencia como para que se dicte un auto de apertura a juicio o por lo contrario se dicte un auto de no al lugar. ¿Qué se va a discutir a la audiencia preliminar? Bueno, si la acusación que el Ministerio Público está lanzando contra una persona la está fundando en prueba y si esas pruebas fueron recogidas de forma legales. ¿Qué es recoger una prueba de forma legal? Bueno, es obtener la prueba conforme las formalidades establecidas por la ley. Por ejemplo, si el Ministerio Público dice que a la señora imputada se le encontró un escrito donde ella mandaba realizar una actuación determinada y ese escrito se encontró en la habitación donde ella dormía, para recoger ese escrito, como se iba a penetrar a su domicilio, tenía que haber una orden judicial ordenando el allanamiento de esa casa. Si no se cumplió con esa formalidad que establece el artículo 180 del Código Procesal Penal vigente y el artículo 44 de la Constitución Dominicana, entonces esa prueba es ilegal
es irregular, es inconstitucional y por tanto no puede servir para fundar una decisión judicial. Eso se llama legalidad. Vamos ya en esta parte final del espacio, juicio de fondo. ¿Qué es un juicio de fondo? ¿Qué se trata en el juicio de fondo? Bueno, en la audiencia preliminar, como te decía, lo que es un juicio a las pruebas. A ver si las pruebas cumplen, que cumplen con lo que la ley dice, que cumple con la que la ley dice y que además tienen alguna conexión lógica entre el hecho y el imputado. Ahora bien, ya se ve que hay pruebas, que las pruebas son legales, que las pruebas tienen alguna vinculación, forman alguna vinculación entre el hecho y la persona, y que hay prueba suficiente como para que en un posible juicio de fondo se pueda emitir una sentencia de condena. Así se envía el caso a juicio. En juicio entonces se van a discutir esas pruebas para determinar si realmente la persona es culpable o no. Allá se va a escuchar el testigo que mandó el juez de la audiencia preliminar, lo vamos a escuchar en juicio, en presencia de todos, se va a interrogar y se va a someter a la contradicción de todas las partes y en juicio de fondo entonces se verificará si esa persona tiene conocimiento de lo que está diciendo, si no está hablando mentira, si cómo le llegó esa información. Todo eso se verificará en el juicio de fondo, que en la audiencia preliminar no se puede hacer, no se hace. Entonces decimos en el juicio de fondo hay una sentencia al final. Correcto. Pero cuando se emite la sentencia, las partes tienen la opción a las vías recursivas. Correcto. ¿Qué se puede hacer cuando se emite la sentencia? Las partes, ¿qué pueden hacer? Las partes que estén inconformes. Bueno, ¿qué tienen derecho a hacer? ¿Qué le corresponde a ellos? Bueno, mira, el procedimiento penal está compuesto por 5 fases. Por ahí debimos empezar, pero... Sí, pero va por el tiempo. Correcto. Por el entonces, tiempo quise hacer las preguntas puntuales. Correcto. Lo que la gente menos entiende, que son las medidas, la preliminar, el juicio de fondo, y posteriormente hablar brevemente de la apelación y de los efectos del recurso de apelación. Correcto, mira. Dentro del proceso penal está la fase recursiva, que es la cuarta fase, que sirve para controlar las decisiones judiciales. Los recursos están destinados para controlar las decisiones judiciales. Las medidas de coerción están sujetas a recursos. Las sentencias de fondo también están sujetas a recursos, la sentencia del juicio de fondo. Cuando sale una sentencia, sea de condena o de absolución de un procedimiento penal, o sea, de un juicio de fondo, las partes intervinientes en el proceso tienen el derecho de recurrir en apelación esa decisión judicial. En un plazo de 20 días hábiles, eso se convierte como en 28 días corridos, las partes están llamadas, la que no esté conforme, porque las pretensiones que solicitó o que perseguía en juicio de fondo no le fueron concedidas, puede recurrir en apelación. Solo puede recurrir aquel que sus pretensiones no fueron satisfechas. Aquel que ganó no tiene derecho al recurso. El recurso está destinado, habilitado para las partes que sufrió una lesión como consecuencia de que sus pretensiones no fueron satisfechas. Una vez usted intente el recurso, deposite el recurso, la sentencia queda en stand-by, no tiene ningún efecto jurídico. Se suspende es como si no existiera. Un efecto suspensivo. Correcto, el recurso tiene esa capacidad de suspender los efectos de la sentencia. Tiene otro efecto. Tiene el devolutivo, que es que devuelve el asunto como si no se hubiera conocido. Hasta que la Corte se refiera a ese asunto, el proceso queda como si la sentencia no existiera. La Corte, por su parte, puede confirmar, rechazar el recurso, confirmar la sentencia de fondo, acoger el recurso, modificarla o anularla en su totalidad o ordenar la celebración de un nuevo juicio. Todo eso puede la Corte hacer. Bueno, licenciado, hemos llegado a la parte final. Habíamos querido tomarnos más tiempo para explicar las fases del proceso penal, para que usted las explicara, porque hay varias fases, pero sintetizamos por el tiempo. Ya en otra intervención suya, el equipo de producción, a ver si usted puede venir, pero que hablemos del proceso penal desde el inicio. Correcto, por fase lo podemos por fase, tratar. para que la gente entienda.
para que la gente pueda ilustrarse y no cometa tantos errores, sobre todo, y no diga tantas sandeces y tantos disparates en las redes y en los medios de comunicación. Y también, sobre todo muchos comunicadores que hablan de todo y dicen de todo. Y también conocer ahí con detalles cuáles son las fallas que se cometen a nivel de la Policía Nacional con casos y personas que se da a diario, que esto daña lo que sería un proceso judicial. Vamos Correcto, a tocar todo correcto. eso. Hagan espacio, que nosotros tenemos a la comunidad. Tenemos la obligación. No es solamente venir acá por satisfacer una invitación de ustedes, sino que la defensa, dentro de sus obligaciones, está la de llevarle información adecuada a la población. Y de hecho, regularmente hacemos charlas en los sectores y vamos a los programas a discutir los asuntos de interés. A un grupo de gente que está en los medios, hay que ayudar a la gente, hay que ayudar, sí, con humildad. Todos tenemos que ir, todos, incluyéndome, todos los que hacemos comunicación, todos, incluyéndome, si usted un día lo cree conveniente para ayudarnos, una charla sobre las fases del proceso penal, para que podamos entender y podamos tocar cualquier tema, por lo menos en la parte inicial, tener una idea general de lo que es el proceso penal. Correcto. Así no decir tantas cosas. Pero que ahí estén también personas de redes sociales que... Sí, pero los comunicadores somos los llamados a orientar. Sí, pero en principio necesitamos orientación por ahí también, porque se cogen temas y se suben a las redes sociales y comenzamos entonces a cometer daños que no son factibles en este proceso. Nos faltó al final el recurso de casación, tocarlo, pero ya en la próxima intervención, que esperamos que nuestro equipo de producción lo invite pronto, yo espero que no deben pasar 15 días sin que el licenciado pueda volver acá. Sí. Yo creo, si es posible, licenciado, lo estamos comprometiendo. No hay problema, nosotros estamos... Que no pasen 15 días sin que usted vuelva. No hay problema, cuenten con nosotros. Gracias, licenciado.